Buenas noches a nuestra querida audiencia que nos sigue a través en Facebook, a través de la página de Anderson Crespo. Tenemos como invitado el día de hoy al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, abogado penalista, docente universitario y especialista en política criminal. Le doy el paso a mi compañero Anderson, quien procederá con las preguntas. Anderson, el micrófono. Buenas noches con todos, con todas. Qué gusto, qué honor, qué placer que nos acompañes una noche más en nuestro programa que lo hemos denominado De Frente. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado, doctor? Muy bien, no tengo audio. Sí se lo está escuchando, doctor. Me escucha. Ya. Sí se lo está escuchando. Como aparece silenciado el audio. Bueno, muy bien. Muy bien, gracias por la invitación y bueno, hay temas centrales, importantes. Recordaba hace poco una expresión ya de algunos años de un expresidente de Ecuador y gran jurista, el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Él decía hace muchos años, Ecuador es una isla de paz, ¿sí? Pero, bueno, el doctor Rodrigo Borja aún vive. Él debe estar convencido que hoy Ecuador es una suerte de, no isla de paz, sino una isla de guerra, o una isla secuestrada penosamente por la delincuencia. Digo penosamente porque quienes, como yo, también hemos vivido ya un buen tiempo y hacemos de la actividad de trabajo, porque yo me he dedicado más de 40 años a la docencia en la carrera de Derecho, a la investigación, a escribir, y yo diría que, no por ser ampuloso, bastante. Yo he llegado a 52 libros publicados entre Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, y está por publicarse un trabajo mío en México. Y bien dijo usted hace un momento, o su compañero Jorge Iván, que parte de mi actividad ha estado dedicada al ámbito de la política criminal, al ámbito criminológico, así como al derecho penal y al procesal penal, y a temas constitucionales también, que son importantísimos en tiempos de garantías. Y claro, aparte de eso, yo pues me dedico y sigo siendo un abogado que ha litigado toda la vida en el ámbito penal. De manera que mi vida está inmersa precisamente en la investigación penal y criminológica. Y parece que la idea de la invitación, por lo menos en lo que hemos conversado en el chat brevemente, era abordar algunos problemas relacionados con la criminalidad de estos días, la que más nos golpea, que también está relacionada y muy de cerca con un proceso de corrupción institucionalizado. No teníamos antes esa forma de criminalidad. A rato me preocupa que por esta época y ante las nuevas olas nos estamos como que olvidando de temas muy sensibles hasta hace 2 años probablemente, o 1 año, que era por ejemplo el tema del consumo de una droga como el hachís, que afecta a muchísimos jóvenes. La verdad es que ya no tenemos casi ni en la noticia el espacio para comentar cómo está ese problema, que es un problema importante al que hay que hacerle una auditoría social actualizada, porque en Ecuador hay cada día más droga y esa droga golpeó a sectores incluso pobres por el consumo del hachís, una droga muy barata pero muy adictiva además, que es un tema que no hay que pasar de vista, porque así como nos puede preocupar el abuso infantil, una forma de abuso contra el sector de la clase joven de Ecuador ha sido justamente el abuso
de este tipo de drogas, ¿no? Muy baratas, que tienen un consumo lamentablemente masivo, que está allí y que está hoy relacionado la principal economía mundial subterránea después del tráfico de armas. Ya volveremos con la idea, que es el tema de las drogas ilegales. Así que era esto simplemente como apertura de reflexión. Hay mucho material para tratar, pero ustedes pues orientan de la manera que crean oportuno, ir enderezando algunas ideas. Así que les cedo yo a ustedes también el derecho o uso de la palabra, por los anfitriones incluso. Gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a usted, doctor, por brindarnos su tiempo. Sabemos que usted tiene una agenda muy apretada. Bueno, doctor, entonces para comenzar los temas que ya hemos conversado, como usted bien lo dijo, ¿qué tal si conversamos con un tema que es también muy preocupante, la crisis penitenciaria que vive el Ecuador? Recordemos que en el mes de febrero de este año hubieron 79 muertos a nivel nacional en las cárceles y más de 20 heridos. Doctor, ¿qué lectura usted le da primero a esto, a la crisis profunda que está viviendo el sistema penitenciario en nuestro país? Mire, algunas reflexiones y lecturas. Si nos retrotraemos a probablemente el tiempo que yo tengo dedicado a la investigación, estoy pensando en el año 1985, donde ¿cuál era una preocupación muy alta en el tema carcelario? Probablemente la situación de presos sin condena, que Ecuador llegó a estar en el nivel de, junto con Paraguay, arriba del 80% de presos sin condena. Lo pongo gráficamente: de 100 personas privadas de la libertad, 80 estaban presos sin una condena y 20 apenas condenados. Claro, esto tenía que ver con el uso, y yo diría con propiedad, el abuso de la prisión preventiva, que es una medida cautelar de aseguramiento personal. Estas cifras se me van haciendo familiares porque en ese año, 1985, yo soy invitado al Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, un órgano de Naciones Unidas que sigue en San José de Costa Rica. Y para ese momento, el tema central en el tema de la cárcel es el tema del preso sin condena. En la época mía de estudiante y luego pues ya abogado joven, recién graduado, me quedaba la siguiente reflexión. Decía, ¿cómo es posible que una persona esté privada de la libertad y se diga que es constitucionalmente inocente? Que se diga que es inocente hasta que no haya una sentencia condenatoria en firme, pero ese era el costo de la prisión preventiva, que determinaba a la final que los jueces, en un modelo que tiene que ver también esto con el tema de la prisión preventiva, el modelo llamado inquisitivo, donde el fiscal tenía el rol de convidado de piedra, el juez era quien ejercía el derecho a iniciar un proceso penal, incluso de oficio, bastaba una noticia crímenes en un diario o un programa de televisión, que no eran tan frecuentes como los de ahora. Ahora se podría grabar una intervención y encontrar elementos allí, probablemente para armar incluso una investigación y luego un proceso penal. Pero para aquella época, el juez penal era el que de oficio puede iniciar un proceso, ordenaba una prisión, practicaba la prueba, y cuando no habían los tribunales llamados del crimen, después nuevamente tomaban el nombre de tribunales penales, ese juez terminaba condenando. Hago esta brevísima reflexión, ¿por qué? Porque lo más fácil para un juez era legitimar el abuso con la prisión preventiva. ¿Mediante qué mecanismo? Condenando. Por eso se hablaba incluso que la prisión preventiva era una suerte de condena anticipada. Pero incluso el primer caso, y es penoso, Ecuador tiene un referente muy oscuro, siniestro, en el tema del abuso con la prisión preventiva. Suárez Rosero, del año 1992, detenido en el operativo Ciclón, y Suárez Rosero permanece en prisión más de 40 meses, prisión preventiva, y es condenado a 24 meses. Yo recuerdo la cifra, él estuvo 46 meses bajo prisión preventiva, es decir, le quedamos debiendo 22 meses. Sin duda era un acto de ejercicio abusivo de poder.
Y después, como ese, otros casos, como el de Tibi en el año 2005, ciudadano chileno, francés, que además motiva una de las indemnizaciones más altas en el sistema interamericano de derechos humanos, no sé si mundial, porque el Estado ecuatoriano fue condenado a pagar más de 700.000 euros. Hoy vendría a ser el equivalente de más de $900.000. Está el caso Chaparro Lapo. Mencioné hace un momento, dije chileno, Chaparro Lapo. Chaparro era o es y vive aún de nacionalidad chilena. También detenido por temas relacionados. En estos tres casos, todos los casos estaban relacionados con un involucramiento en un presunto tráfico de drogas. Incluso en el caso de Tibi, el francés, ni siquiera se le encontró droga, pero la policía lo detuvo abusivamente, como pasa en muchas ocasiones. Lo detuvo en Quito sin una orden de un juez, no era un caso de delito flagrante, lo trasladaron a Guayaquil y le armaron un proceso. Por eso es que incluso él fue sobreseído, es decir, una terminación anticipada del proceso a favor de él, y luego la Corte Interamericana terminó condenando al Ecuador porque había una serie de actos de abuso del Poder Judicial ecuatoriano, de la misma Fiscalía, pero es interesante porque el caso de Daniel Tibi se pone en evidencia las condiciones del hacinamiento carcelario ecuatoriano, que es un problema de hoy también. Ya podemos analizar una serie de variables, porque se han construido más cárceles, y cuando converso con mi amigo, el gran jurista, a quien yo quiero muchísimo, Raúl Zaffaroni, cuando conversamos sobre decir, cómo está, Alfonso, el sistema carcelario ecuatoriano, bueno, le digo, hay la construcción de nuevas cárceles. Bueno, me dice, nuevas cárceles, lo que le van a asegurar es que hayan más presos. Y Rosa del Olmo ya falleció, notable criminóloga venezolana de la Universidad Central, con quien nos veíamos una vez al año en las reuniones del grupo anual de criminología crítica y comparada. Rosa me decía, oye chicos, ¿cómo van los presos en Ecuador? Bueno, ahora hay unas nuevas cárceles, Rosa. Ah, me decía, pero se van a tardar poco en llenarla. Ese es un problema. Ahora, en el tema de la prisión preventiva, para el año, situemos ya en contexto más o menos actualizado. En el año 2007 había aproximadamente 18.000 presos. Esto está publicado en algunos de mis libros referidos al proceso penal y cuestión carcelaria. Había aproximadamente 18.000 presos. Pues bien, hay que reconocer la presencia del presidente Rafael Correa, ya en el ejercicio del poder. Incluso se designa como defensor público al doctor Ernesto Pazmiño. Esto también me trae a colación lo que dice el mismo Raúl, o decía mi amigo Julio Mayer. Julio falleció el año 2020, o decía el maestro Jorge Zavala Vaquerizo. La institución no hace al funcionario, el funcionario hace a la institución. Y en las condiciones que estaba, el doctor Ernesto Pazmiño Granizo hizo un gran trabajo ¿en qué? En el tema de la defensa pública. Entonces, de 18.000 presos, el proceso de desprisonización fue bajando. Para el 2009 ya se hablaba de 14.000 presos de 18.000 que habían inicialmente al inicio de la gestión del presidente Correa. Para el 2000 se aseguraba que para el 2010, 11, se pensaba que podía llegarse a un 10% de presos sin condena. Estamos hablando de una época hace 40 años que llegamos hasta el 80%, a una época en que habíamos llegado al 10%. Y se pretendía llegar al 10% de presos sin condena, con una población carcelaria que había bajado por debajo de los 10.000 presos. Es decir, Ecuador estaba dando ejemplo de que la cárcel era lo que llamamos la última ratio, se había convertido realmente en el último recurso del Estado y no en el primero. Pero ¿qué pasó de allí en adelante? Mire, hay una carga mediática enorme. El incremento de la criminalidad se le pretendió echar la culpa a el proceso de desprisonización y se dijo, es que como mucha gente sale en libertad, entonces aumenta la delincuencia en la calle. No, la delincuencia
es un problema estructural. Y yo solamente voy a recordar lo que Naciones Unidas dice cada 5 años. Cada 5 años se vuelve a discutir la idea y se dice, bueno, con el tiempo ya van aumentando las formas de criminalidad, hay que pensar hasta en la cibercriminalidad, etc. Pero se dice que los 4 grandes ejes que tienen que ser examinados en el ámbito de la política criminal son las condiciones en un país, cualquier país, a ver, ¿cuáles son las condiciones de salud, las condiciones de trabajo, las condiciones de educación y de vivienda? Esos son los 4 grandes vectores que pueden permitir un desarrollo sostenido y sostenible. Pero si en un país se van desmejorando las condiciones de salud, de educación, de vivienda y de trabajo, asimismo el crecimiento de la tasa de criminalidad es muy sensible. Pero en Ecuador, a ver, las condiciones carcelarias que se revelan en el caso Tibi, por las cuales es condenado el Estado ecuatoriano, en términos, por ejemplo, de sitios para el alojamiento de los internos o presos, como le llaman PPL, personas privadas de la libertad, sin duda que experimentó una mejora en el sentido de que se construyeron grandes centros penitenciarios. Ahí está el punto en discusión. Mire, más cárceles, lo que va a determinar es que el señor Estado haga el mayor esfuerzo posible por llenar las cárceles. Le doy un ejemplo. En los países nórdicos, como Dinamarca, ellos tienen un límite. Las cárceles no pueden aguantar más de 5.000 presos. No les interesa más cárceles, sino mejorar las condiciones carcelarias. Entonces me contaba José Sáez Capel, Pepe Sáez, que era presidente de la Corte de Buenos Aires, un queridísimo amigo, muy amigo de Raúl también, con quien nos vemos en la UBA de Buenos Aires con frecuencia. Pepe me decía, mira, Dinamarca tiene un margen de 5.000 presos. Y le digo, ¿y qué pasa si hay otras personas? Pues, no creer. Me dice, se queda en lista de espera. Le dicen, oiga, usted lo vamos a notificar para que usted venga a cumplir con el tiempo que se le ha asignado. Bueno, porque la cárcel es el último recurso. Y le digo, ¿y de qué se quejan los presos? Bueno, de que la biblioteca física no está bien proveída. Bueno, hoy se utiliza mucho, con el tiempo de la telemática, las bibliotecas virtuales. Se quejan por las condiciones, depende, donde hace mucho frío, porque no está bien la calefacción, porque las condiciones piden que expertos revisen las condiciones de la alimentación. Entonces, son cárceles modelo. Claro, cualquier momento nos referimos al sistema norteamericano, no es el mejor modelo del mundo. Estados Unidos tiene más de 2,5 millones de presos. Es uno de los países en el mundo que tiene un mayor nivel de prisonización, muy parecido al de Rusia. O sea, no es el paraíso. Yo recomiendo ver de pronto una serie. Vamos, Netflix ni a usted ni a mí nos dan ni para los caramelos, pero asumamos que queremos ver una serie. Yo sugiero ver por enmienda 13. Todo el proceso de colonización está allí retratado. Para 1974, ¿sí? Por ahí 77, había alrededor de 300.000 presos en Estados Unidos. Va subiendo la escalada a 800.000, a 1 millón, 2 millones, y hay que mirar ahí los procesos de prisonización más importantes que se producen en la era Clinton, en la misma época del presidente Obama. Es decir, ha sido una carrera en busca del infierno, como digo yo. O sea, la tendencia de la prisonización es una tendencia mundial, no para consuelo, pero es una tendencia mundial. Y nosotros caímos en el tobogán. Hoy Ecuador, ¿cuántos presos tiene? Hemos llegado a 40.000 presos, donde la sobrepoblación carcelaria a veces se la estima en el 30%, es decir, ahora se dice que hay 38.000 infracción, y debiera haber no más de 25.000. O sea, con más cárceles lo que se cargó es más gente presa. La mayoría de la gente está, y ahí ya tiene que ver con uno de los temas centrales, con el tema de las drogas ilegales. Alrededor del 28% de los presos en la cárcel están por droga. Luego, delitos contra la propiedad en el 25%. En los delitos sexuales, un 14%. En cierto tipo de delitos
contra la administración pública y asociaciones ilícitas 12%. Es interesante que el nivel de personas presas por delitos violentos como delitos contra las personas en Ecuador apenas llega al 5%. Pero la cárcel es una bomba de tiempo y ya podemos entrar a analizar un poco por qué. Pero cuando usted mencionó el tema de última data, a ver, demos 2 saltos atrás, no muy lejos o no muy lejano. Se decía que el sistema interno de la cárcel era manejado por un ciudadano al que le decían alias el cubano. Las cárceles se han convertido en una suerte de mafia interna. Klemmer, un gran, incluso psicoanalista norteamericano, hablaba de una suerte de subcultura carcelaria. Y hay mucho material y trabajo. Hemos visto en películas, leemos, hemos visto novelas de esa suerte de confrontación interna en las cárceles por la búsqueda de poder. Bueno, eso es lo que ha venido pasando en los últimos años. Por eso cambia el discurso de la cárcel. Cuando ese proceso de desprisionización fue muy significativo y se dijo que había aumento de la delincuencia por los presos que salían libres, ¿por qué? Porque se vulneraban sus derechos y garantías. Los indicadores en la época de Ernesto Pamillo revelaban que solamente el 2% de los que habían sido beneficiados con la libertad regresaban a la cárcel. No era más. Pero caímos en la trampa. Entonces, el cubano manejaba dentro de la cárcel la estructura. Un día se cansaron del cubano, dejaron probablemente los guías que ingresen algunos internos y los internos lo cosieron a puñaladas, lo mataron, le cortaron la cabeza como hacen los carteles mexicanos, dentro y fuera de la cárcel, porque cortan cabeza no solo adentro, afuera también, y juegan los cuerpos ahí mutilados en los postes, etcétera, lo cual es real. Entonces, recuerden que México habló de una guerra total contra las drogas hace más de 10 años. Y México tiene más de 250,000 muertos. Y México, lamentablemente... También, doctor, pues también hicieron eso, pues jugaron pelota con la cabeza de un PPL. Bueno, pero mire, en México se ha convertido en un narcoestado. Y le doy un ejemplo. Hace un año, mientras se desarrollaba el proceso contra el Chapo Guzmán en Estados Unidos, lo toman preso al hijo de Chapo Guzmán, que ahora los hijos siguen liderando el cartel de Sinaloa y otros más. ¿Y qué hizo? Cuando es tomado preso, porque fue un hallazgo que se montaba en la lotería, una cantidad de camionetas artilladas y con esos Soxer capaces de bajarse un tanque o bajarse una avioneta o un avión. ¿Qué hizo? El presidente AMLO dijo que se retire el ejército y la policía y los dejaron libres. Ese es el mejor ejemplo del poder que tiene la delincuencia organizada que está vinculada con el narcotráfico en México. Aquí el cubano manejaba la cárcel. Se cansaron, lo mataron al cubano. Después, ¿quién aparece manejando la cárcel? El capitán Telmo Castro. Un capitán que había sido de línea del ejército ecuatoriano. Y hay una historia que también se descubre, ahora se oficializa en el juicio contra el Chapo Guzmán, porque uno de los que declara dice, compramos, porque ojo, México ha sido gran productor de marihuana. Y México produce también, puede producir heroína. México no ha sido productor de cocaína. Gran productor de cocaína ha sido Colombia. Ese es uno de los temas que yo igual he investigado, escrito, hablo, comento el tema relacionado con las drogas ilegales. ¿Y qué ocurre? Decide el colombiano venderle a los carteles mexicanos. Y el capitán Telmo Castro tiene un rol importantísimo porque en camiones del ejército transportaba. Yo tengo bajada la información. La BBC de Londres dice que Ecuador es la autopista de la cocaína. Somos el primer exportador de cocaína de América Latina. Para vergüenza y más para temor. 128.4 toneladas de cocaína. Y esto tiene que ver con la cárcel. Claro, 128.4 toneladas de cocaína se decomisaron en el año 2020. Ahora llevamos 74 toneladas, 7 toneladas hace 2 días en Guayaquil. 6 toneladas, como Día del Padre, le soplamos a Turquía, que ha sido gran exportador y productor de heroína, de morfina y también, por supuesto, de hachís. Pero ahora nos damos el lujo a Ecuador de enviar cocaína a Turquía. Es impresionante. Ahora, ¿y qué pasa después? Al capitán Telmo Castro
que entraba a la cárcel, lo cogieron con avioneta, con cientos de miles de dólares, con cientos de kilos de cocaína. Ahí los jueces son muy blandos, sustitutivo, anticipo de libertad, prelibertad y todo lo demás. Lo vuelven a coger preso por la presión ciudadana que había y política, y después de un tiempo Telmo Castro en la cárcel también lo matan. Y después, ¿quién lidera? A Rasquiña. Y ya a Rasquiña también lo mataron. Entonces, la cárcel en el momento actual, con esos 38.000 presos, hubo 79 PPL muertos 23, 24 de febrero. Otros más hubo en abril. Otros más la semana pasada. Es decir, ¿por qué ocurre eso? Porque hay una delincuencia organizada, estructurada dentro de la cárcel que tiene mucho poder. A ver, ¿qué se maneja dentro de la cárcel? Veamos, por lo menos 5 segmentos de la criminalidad organizada. Uno relacionado con el tráfico de drogas, se organiza adentro y afuera, tráfico de armas, venta de armas. En el último operativo que estuvo bien de la general Atanya Varela, los operativos no tienen que ser avisados, tienen que ser hechos de improviso a cualquier hora, en cualquier día, y si quieren hacerlo todos los días, háganlo todos los días. ¿Qué encontraron en la cárcel? Ya una fábrica artesanal para producir armas de fuego. A ver, lo otro que se maneja, sicariato, que está en las calles, claro, y que está en la cárcel. Sí. ¿De dónde salió la disposición para matarlo a Efraín Ruales? En la cárcel. Ahí se contrata a un intermediario, se contrata sicario. Otro tema, el secuestro de personas, se pide recompensa, se extorsiona, robo de vehículo, luego la devolución previo pago. Es decir, hay un nivel de delincuencia organizada altísimo dentro de la cárcel y por eso es difícil ejercer un mejor control, porque ya ni siquiera quieren decir quienes manejan el sistema carcelario el déficit de guías penitenciarios. Los guías penitenciarios están virtualmente secuestrados en la cárcel, no tienen ni un arma de fuego, la policía dice que tiene que ejercer el control externo y no interno. Y la pregunta es, ¿cómo ingresan teléfonos celulares? ¿Cómo ingresan? Y sobre esto, para los que pueden seguir o escucharnos después, yo no digo que los internos no tengan derecho a comunicarse, no. En Argentina ha habido movimientos importantes y le ha dado las cortes le han dado la razón, tienen derecho a comunicarse. Pero otro tema es que tengan derecho, entre comillas, a tener teléfonos celulares con tecnología de punta para poder seguir organizando la delincuencia. Pueden tener servicio a comunicarse, sí, como pasa en otras partes, con un teléfono monedero se comunica y es fácil poder tener un seguimiento si quiere pinchado los teléfonos para saber qué ocurre. Pero todo este tema, ¿cómo se produce el ingreso? Aparte del ingreso de licores y de prostitutas, de lo que fuese. Pero armas también, teléfonos celulares. Cuando se van a hacer las requisas, generalmente reciben el aviso y por eso pues, no encuentran, como yo digo, ni corta uñas. Pero hay una delincuencia organizada, estructurada dentro de la cárcel, sí. Las condiciones en las que se debate el sistema carcelario, me refiero en cuanto al control interno, es insuficiente o inexistente, porque por último los días tienen que estar de acuerdo, les guste o no les guste, con las directrices que devienen de la delincuencia organizada interna. Entonces, es un problema muy serio y muy sensible, y eso explica el nivel de violencia, porque es una violencia, ¿por qué? Por la búsqueda de espacios de poder. Un poco son ideas centrales, ¿tienen ustedes alguna inquietud? Igual la comentamos, no hay problema.